Hola chicos, soy Luis José, bienvenidos al nuevo Trivium. Hola, el día de hoy construiremos dos sencillas tablas de verdad. Digo que dos, a pesar de que aquí hay 5 enunciados, porque los otros 3 los elaborarán ustedes con este documento que ya se encuentra en su aula de Classroom. Para lo cual vamos a recordar las reglas de los conectores que ya hemos visto. Vemos que la negación lo único que hace es invertir el valor de verdad de la premisa con la que nos encontremos. O si estamos ante una proposición, cambiaría el valor de verdad de la proposición. Si vemos, por ejemplo, esta proposición que está dentro del paréntesis, la negación que está fuera de ella va a cambiar el valor de verdad que tenga toda esa proposición. Pero ya llegaremos ahí en su momento. Entonces la negación lo que es invertir el valor de verdad que en su momento tenga la premisa o la proposición. Si una premisa o proposición decimos que es verdadera, su negación será falsa. Si decimos que es falsa, su negación será verdadera. La conjunción, vemos que la clave es esto. Es decir, que únicamente va a ser verdadera una conjunción si sus dos valores de verdad son verdaderos. En el caso de la disyunción inclusiva, usted está ahí, va a ser todo lo contrario. Solamente será falsa si sus dos componentes, sus dos premisas o sus dos proposiciones son falsas. En los demás casos, es verdadera. La disyunción exclusiva nos dice que será falsa solamente si sus dos valores de verdad coinciden entre sí. Es decir, este que está resaltado son dos verdaderos, nos va a dar falso en una disyunción exclusiva, como dos falsos nos van a dar también falso en una disyunción exclusiva. Para que sea verdadero tienen que estar un verdadero y un falso de esta forma. Continuamos con nuestra condicional y vemos que también la clave está en que será falso únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En los demás casos es verdadero. Si el antecedente es falso pero el consecuente verdadero, entonces será verdadero. Si antecedente y consecuente son verdadero, será verdadero. Y si antecedente y consecuente son falsos, será verdadero. Y el caso de la condicional es exactamente al contrario de la disyunción exclusiva. Es decir, que va a ser verdadero solo en los casos en que coincidan los valores de verdad. Una bicondicional será verdadera en los casos de que coincidan los valores de verdad. Ambos valores falsos da verdadero, ambos valores verdaderos da verdadero. Valores desiguales da falso en la bicondicional. Aquí están las reglas en forma de tabla para que sea un poquito más fácil de entender. Y vamos a empezar. Recordemos que la fórmula para encontrar las combinaciones posibles que pueda tener nuestra tabla de verdad es elevar, vamos a llamarle aquí número de combinaciones, NC va a ser número de combinaciones, va a ser igual a un 2 elevado al número de premisas. Aquí le pongo NP de premisas, tiene que ser de premisas, ¿de acuerdo? No de proposiciones, sino de premisas simples, porque esas son las que nos van a decir cuántos valores de verdad son posibles. Entonces, si elevamos 2 al número de premisas que tengamos, tendremos nuestro número de combinaciones posibles. Empezamos naturalmente con el primero. Si vemos, tenemos 3 premisas.
tenemos Damián no gana su primer juego. Damián no gana su primer juego. Acuérdense que si dice sí, estamos ante un antecedente. Por eso en la formalización va al principio. Si Damián no gana su primer juego, entonces ambos, Alfonso y Cristian, ganan su primer juego. Bueno, entonces tenemos Alfonso gana su primer juego, Cristian gana su primer juego, tenemos 3 premisas. Voy a hacer mi cálculo y voy a elevar 2 al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque tengo 3 valores de verdad, es decir, 2 elevado a la tercera potencia. De modo que en este caso vamos a tener 2 por 2 por 2 va a ser igual a 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Tenemos 8 posibles combinaciones. 8 posibles combinaciones. Muy bien, no pierdo tiempo. Vamos a crear nuestra tabla. Yo lo voy a hacer con las herramientas que aquí tiene Word. Voy a tratar de ser rápido con esto. Vamos a insertar una tabla. Yo lo voy a hacer en este caso 9. ¿Por qué 9? Porque yo te voy a decir cuántas casillas vamos a poner. ¿Por qué 9? Porque son las 8 combinaciones. Las 8 combinaciones posibles que ahorita vamos a explicar. Las 8 combinaciones posibles las vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner nuestros encabezados. Muy bien. Nuestra primera premisa sería, en este caso, vamos a ponerla por debajo de nuestra premisa, de nuestra formalización. Aquí está. Le damos un poquito de formato. Yo creo que aquí estaría más o menos bien. Bueno, aquí está bien. Entonces voy a poner una D mayúscula, que quede en mayúscula, que se vea bonito. Muy bien. Vamos ahora a irnos por mitad de los valores de verdad. Esto es, si aquí en este espacio tengo 4 valores de verdad verdaderos, voy a combinar 2 verdaderos y 2 falsos de esta forma. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y voy a continuar con las combinaciones. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿De acuerdo? Nuevamente nos vamos por mitad y vamos a ver que vamos a tener un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, así hasta completar las 8 combinaciones. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Sé que quedó bien construida porque reviso todas las combinaciones que son posibles, ahí se encuentran contempladas. Es decir, cuando todos son verdaderos, aquí están. Cuando 2 son verdaderos pero el último es falso. Cuando 2 son verdaderos pero es falso el segundo. Cuando uno es verdadero y el segundo y tercero son falso. El primero es falso, segundo y tercero verdadero. D es falsa, A verdadera, C falsa. Los 2 primeros falso y verdadero el último. Y por último que todo fuera falso. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer nuestro primer valor de verdad. No, perdón, nuestra primera operación. Nuestra primera operación o nuestro primer ejercicio de conector lógico, que en este caso vamos a trabajar con la negación de D. Lo copio y lo pego aquí. Y recordemos, negación nos dice que cuando una premisa es verdadera, se vuelve falsa, y si es falsa,
cambia a ser verdadera. Entonces, yo aquí tengo los valores de D. Aquí los tengo. Únicamente lo que debo de hacer es invertir los valores. Si es verdadera, se hace falsa. Si es verdadera, es falsa. Verdadera es falsa. Verdadera es falsa. Si es falsa, es verdadera. Si es falsa, su negación es verdadera. Si es falsa, su negación es verdadera. Y si es falsa, su negación es verdadera. Hasta aquí todo muy simple. Ahora lo que sigue es determinar el valor de verdad. Voy a quitar esto que me está estorbando. Estos dos los voy a quitar. Permítanme tantito. Eliminar columnas. Ahí está. Listo. Ahora voy a sacar el valor de verdad de lo que está dentro del paréntesis antes de avanzar a resolver todo. Voy a copiarlo, lo voy a pegar aquí y me dice que es una conjunción de A y de C. Veo las reglas de la conjunción, están aquí bien claras. Estas son las reglas de la conjunción y nos dice que únicamente es verdadera si los dos componentes, en este caso A y C, son verdaderos. Busco aquellos eventos en que A y C sean verdaderas para acabar lo más pronto posible. Por ejemplo, en este primer caso, vemos que A y C son verdaderas, por lo tanto aquí será verdadero. El segundo caso no es que los dos sean verdaderos, por lo tanto va a ser falso. El tercer caso tampoco será falso. El cuarto caso dice que los dos son falsos, y si veo aquí falso y falso, resulta falso, entonces vamos a poner aquí falso. En el quinto caso, resulta que A y C son verdaderas. Y aquí recordamos la regla, verdadero y verdadero, me da verdadero, ponemos verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero, que sería este de aquí, pues me resultaría naturalmente falso. Y falso, pues es falso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver todo esto. Como ya resolví cada una de las, en este caso la negación, y en este resolví aquí ya la negación y resolví ya la conjunción que se encuentra dentro del paréntesis, ahora sigue resolver este conector que une toda mi expresión. Voy a copiarla y la voy a pegar aquí. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Listo. Ya no necesito yo esto de aquí, así que lo voy a obviar. Voy a hacer como que si no lo veo y voy a trabajar únicamente con esto de aquí, porque aquí están los valores de mi antecedente en negación de D y la conjunción de A y C son mi consecuente. Y me voy a la condición y yo voy a recordar esta regla nada más. Nada más voy a recordar eso, porque lo demás es verdadero. Voy a recordar que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces será falsa mi proposición. Empezamos. Antecedente falso, consecuente verdadero, es verdadero. Antecedente falso, consecuente falso, es verdadero. Antecedente falso, consecuente falso, es verdadero. Antecedente falso, consecuente falso, es verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, es verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso, es falso. Antecedente verdadero, consecuente falso, es falso. Y antecedente verdadero, consecuente falso, es falso. Si se fijan, es sumamente sencillo. Vamos ahora a construir la tabla de verdad de este último
de este último enunciado, de esta última proposición, y vamos a notar que nuevamente nos encontramos con tres premisas. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos una, dos, tres, cuatro letras, en realidad esta es la misma premisa, operando de diferente forma en cada lado, ¿no? Es decir, aquí tenemos Cristian gana su primer juego, y aquí también tenemos que Cristian gana su primer juego. Se fijan, es la misma afirmación, por eso se repite ahí. Vamos a hacerlo un poquito más rápido que el anterior. Voy a tratar de puntualizar donde pudiera complicarse esto. Recordemos, si tengo 3, 2, 3 premisas, tengo que elevar 2 a la tercera potencia. Entonces recordamos que 2 por 2 es igual a 4, por 2 es igual a 8. Son 8 mis combinaciones posibles, así que voy a construir una tabla de, en este caso, 9 filas, es decir, las del encabezado y mis 8 combinaciones. Voy a insertar una tabla. Aquí bajé un poquito esto para que se alcanzara a ver mejor. Inserto mi tabla y se fijan, aquí me da hasta 8. Voy a ponerle aquí nada más 3. Ahorita vamos a ir agregando las que se necesiten. Si tengo 8 nada más y ocupo 9, pues nada más le doy aquí en más. Y listo, ya tengo mis 9 filas. La fila de los valores de la premisa A. Perdón, voy a mover esto para arriba. Voy a moverlo y voy a ponerlo justo arriba de la tabla. Muy bien. Ahora sí, aquí van a ir los valores del A, los valores de la premisa C y los valores de la premisa. Tuve un pequeño problemita de grabación, pero vamos a concluir por asignar los valores de verdad que pueda tener nuestra premisa D. En este caso pongo aquí la D y asigno los valores de verdad ahora de a uno en uno. Uno verdadero, uno falso. Perdón, ahí me equivoqué. Uno falso, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso. Vamos viendo cómo se van formando las combinaciones. Esto es muy, muy importante. Ver cómo se forman las combinaciones y notar que efectivamente se está combinando. Ahora vamos a empezar a hacer nuestras operaciones lógicas que les digo son completamente sencillas si nos apegamos a las reglas. Yo a estas alturas ya las reglas, naturalmente, como muchos de esos profesores, ya me las sé de memoria, pero ustedes ténganlas siempre a la mano, porque les va a sacar de todo apuro y entiéndanlas. Lo más importante es que las entiendan. Vamos a sacar el valor de verdad o los valores de verdad de esta expresión. Voy a copiarlo. Y lo voy a pegar aquí. La recomendación es que empiecen de izquierda a derecha o de lo más simple a lo más complejo. Es decir, si de aquí de izquierda a derecha, pero de todos modos tuvieran por ejemplo, una negación, por ejemplo, en este caso de aquí, si la D estuviera negada, entonces empezaría yo por ahí, porque es lo más simple. Empezaría de lo más simple a lo más complejo. Pero solo en este caso vamos a empezar de izquierda a derecha. Cada quien va a escoger su forma de trabajar, pero siempre y cuando ir cumpliendo con cada una de las operaciones que tengamos que realizar. Entonces resolvemos aquí esta conjunción. Buscamos las reglas de la conjunción y aquí están. Si se fijan, la clave se encuentra en este primer renglón.
Porque nos dice que únicamente es verdadero si los dos elementos de la conjunción son verdaderos. En ese caso, y solo en ese caso, va a ser verdadero. Se fijan en la conjunción de A y de C. Los valores de A están aquí, los valores de C están acá. Entonces empezamos, buscamos cuándo los dos son verdaderos y en el primer caso son verdaderos, en el segundo también, pero en el resto ya no, en ninguno de los demás. Entonces para mí simplemente poner aquí verdadero, verdadero y lo demás simplemente es falso porque sigo la regla, no únicamente seguir la regla. No tengo otra cosa que hacer más que seguir la regla. Vamos ahora a hacer esta otra expresión. Hacemos esta expresión primero y después la negaremos, pero primero vamos a sacar los valores de esta expresión. Para lo cual voy a agregar aquí una columna más. Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Les recomiendo que los copien y los peguen más porque estos símbolos, los comandos a veces difieren de una computadora a otra. Para no ponerlos a pelear con los comandos, pónganse a copiarlos y pegarlos. En este caso aquí está copiado y pegado y me pide que haga una condición. Busco las reglas de la condición. Aquí está la condicional, ¿sí? Aquí está mi flechita, veo que me habla de eso. Aquí tengo los valores de C. Mi C es mi antecedente, mi D es mi consecuente, valores de C, valores de D. ¿De acuerdo? Y me dice, lo único diferente aquí va a ser, pero la clave, mejor dicho, aquí es este rengloncito. Porque solo ahí es falso y lo demás es verdadero. Entonces tengo casi que memorizarme esto, que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, toda la expresión será falsa. En los demás casos, si ponemos atención, en los demás casos será verdadero. Obviamente menos en este, ¿no? Menos en este. En los demás será verdadero. Entonces, simplemente seguimos la regla. Buscamos cuando C es verdadero, pero D es falso. Si ponemos atención únicamente aquí, y eso se repite acá. En ningún otro caso tengo antecedente verdadero y consecuente falso. Entonces pongo aquí que en este caso es falso y en este caso también. Y para evitarme mayores complicaciones, únicamente pongo que lo demás es verdadero. ¿Por qué? Porque así lo dice la regla. Así lo dice la regla, así lo dice al principio, no hay nada que discutir ahí. Agregamos una nueva columna, pero ahora para negar lo que acabamos de hacer. Negamos lo que acabamos de hacer, es decir, todo esto por esto encerrado entre paréntesis, porque esta negación, está negando todo esto. Y todos estos valores precisamente, estos los tengo aquí ya, aquí están, ahí los están viendo. Y la regla es súper clarísima y sencilla. Únicamente se invierten los valores de verdad cuando aparece este bonito sombrerito que se llama virgulilla. Muy bien, entonces pues únicamente invertimos valores. Si es verdadero, su negación es falsa. Si es falsa, su negación es verdadero. Aquí en este caso lo voy a hacer más rápido, pero pues se entiende, ¿no? Se entiende que únicamente es cambiar los valores y listo. Se fijan, yo ahorita me estoy tardando porque estoy explicando, pero esto se hace rapidísimo en realidad. Ahora lo que sigue es el conector principal, que es este, que une todo esto con todo esto. Pues el conector principal, entonces, sacar el valor de toda la expresión. Lo copio, porque si se copio o no copio, como dicen muchos, y lo pego aquí. No me ocupo, aquí lo hacemos un poquito más grande. Ahí está listo. Y voy a usar los valores estos de aquí
estos valores de aquí y estos valores de aquí. Para no revolvernos los voy a resaltar, cosa que no es completamente necesaria, pero únicamente para efectos de que nos quede claro. ¿Sí? Voy a usar nada más esos valores y es una, esta es una disyunción. Es una disyunción y vamos a una disyunción inclusiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué inclusiva? Ya lo hemos explicado antes. Siempre que no tengamos nosotros la certeza de que es exclusiva, vamos a preferir que sea inclusiva. En este caso, pues las dos cosas pueden pasar. Así que va a ser inclusiva y buscamos la regla de la disyunción inclusiva. Aquí la tenemos y la clave de la regla es este último renglón. ¿Por qué ese último renglón? Porque todos son verdaderos menos en este caso. Entonces tengo que grabarme ese caso, que los dos sean falsos para que sea falsa. Muy bien, regresamos acá a nuestro ejercicio. Buscamos cuándo es falso. En el primer caso no, en el segundo tampoco. Voy a ponerlos de una vez verdaderos. En el tercer caso tenemos falso o falso, pues me da falso. El siguiente renglón, falso, falso, me da falso. Falso, falso, me da falso. Falso o verdadero, me da verdadero. Falso, falso, me da falso. Falso o falso, me da falso. Este sería el segundo y último ejemplo que yo hago. Les voy a dejar así tal cual como quedó este documento, se los voy a dejar en Classroom para que puedan ustedes realizar estas tablas de verdad que hacen falta. Estas tres que hacen falta. ¿De acuerdo? Entonces sería todo por mi parte. Por favor, es únicamente que revisen las reglas de los conectores que están aquí, ya están resaltadas. Y sería todo para explicar la construcción de las tablas de verdad utilizando ejemplos. Muchísimas gracias y espero sus dudas. Hasta pronto.